y ahorita pues vamos con esta mesa, esta mesa itinerante que se divide en dos partes. Ahora vamos con la segunda parte, que es procesos históricos y sociopolíticos, y en ese sentido pues yo tengo el gusto de presentar al doctor René García Castro, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues conocedor, un historiador reconocido, con muchísima experiencia, maestro, muy admirado, y a quien le voy a dar la palabra, que él va a hablar sobre el pueblo de indios de Tenancingo en el siglo XVI. Y bueno, doctor, por favor. Muchas gracias, Tatiana. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en esta mesa itinerante. Ya soy viejo cliente de las mesas itinerantes de Tenancingo, desde que las organizó la maestra Chagüita, que en paz descanse, tuvieron mucho éxito y pues hemos andado por todo el Estado de México y a mí me han parecido siempre las mesas itinerantes pues un buen motivo para difundir lo que hacemos en la historia, bueno, parte de lo que hacemos como profesionistas, pero también el contacto con la gente cercana de los municipios y pues tener ese contacto y ese intercambio de experiencias con ellos, porque en la mayoría de los lugares, ya sean jóvenes o personas del público en general, nos han hecho preguntas muy interesantes y hemos inclusive tenido contacto a veces después de las mesas, muy ricos, muy fructíferos, ¿no? Porque hay gente muy interesada, muy versada sobre los asuntos que tratamos en las mesas itinerantes, y sí, yo he tenido la fortuna de contar muchas veces con esta experiencia muy valiosa. Bueno, el día de hoy les voy a presentar un poco, cuando me invitaron, yo dije, bueno, ¿qué les puedo presentar? Voy a hacer una presentación muy breve de lo que fue la transición entre el señorío prehispánico de Tenancingo y su transición hacia la época de la colonia. Esta transición ya, digamos, como una organización política y territorial se llamó Pueblo de Indios, ¿no? El nombre Pueblo de Indios es como los españoles llamaron a estas entidades prehispánicas señoriales, les llamaron pueblos de indios, o sea, eran altépetl o antiguos señoríos, y ahora en la colonia les llamaron pueblos de indios. Ese nombre no se lo puse yo, se los pusieron los españoles. Y bueno, pues brevemente les quiero decir que mi director de tesis y yo hemos hecho varios estudios y algunos cálculos pensando cuántos señoríos existían al momento de la llegada de los españoles aquí a la Mesoamérica, por lo menos mexicana, ¿no? El área mexicana de Mesoamérica. Y hemos calculado, con certeza tenemos 1,500 registros, 1,500 registros, incluyendo la península yucateca. Pero referencias, pues por lo menos de otros 500 que no tenemos información de ellas. O sea, casi estaríamos hablando de 2,000 señoríos. Sobre esos 2,000 señoríos, pues bueno, hubo otras organizaciones políticas superiores, ¿no? Hubo reinos como el michoacano, ¿no? El reino de Mestitlán y otros reinos, y por supuesto el imperio mexica, ¿no? Entonces, estamos hablando, hoy voy a hablar de uno, de este posible mundo de 2,000 señoríos y su transformación en pueblo de indios. Esa es un poco la charla, y lo que voy a mencionar mucho es las fuentes de información en lo cual me he basado o nos basamos los historiadores para hacer este tipo pues, de argumentación. O sea, ¿cómo sé que existía un señorío prehispánico llamado Tenancingo y cómo sé que después hubo un pueblo de indios y dónde están las evidencias, dónde están las fuentes de información? De eso va a tratar esta charla. Bueno, también tengo que decir que la mayoría de los señoríos mesoamericanos, la mayoría de ellos, no eran señoríos monolingües. No, pues es que aquí en Tenancingo había nahuas y en Toluca había matlatzincas y en Ocuilan solamente ocuiltecos. No son territorios exclusivos, son territorios. A la llegada de los españoles, estos señoríos eran señoríos que podríamos decir multiétnicos.
Es decir, había gente hablante de náhuatl, había gente hablante de otomí, había gente hablante, pues según las regiones, ¿no? De mazahua, etcétera. Entonces, había señoríos que tenían 4 idiomas dentro de un territorio señorial, tranquilamente. Entonces, no podemos hablar de señoríos totalmente monolingües. Eso es lo primero. Y más aquí en el centro de México es casi imposible hablar de un señorío monolingüe. Siempre habría ahí un otomí que otro que se colaba. Entonces, siempre los hay. Tenancingo era básicamente un señorío de hablantes de otomí y hablantes náhuatl, básicamente. Eso no implica que no haya habido algún tarasco o inclusive alguno de la región de Guerrero, en esta zona de aquí, algunos hablantes, pero como asentamientos identificados, nahuas y matlatzincas. Y bueno, ¿qué es Tenancingo? ¿No? Tenancingo en las fuentes aparece como está escrito aquí, Tenantzingo, y digamos que pues es un topónimo, perdón, me tengo que sacar los binoculares, que luego se me olvida. Se me olvida que ya estoy ciego. Entonces, Tenancingo está compuesto de 3 partículas, que es Tenan, Sin y Co. El prefijo Tenan significa muralla, la partícula Sin significa asiento, no, perdón, Sin es, bueno, sí, ahorita veo, y Co significa lugar de, ¿no? 5 generalmente es asiento, lugar de. Sin también puede significar un reverencial, ¿no? Porque observemos ahí el glifo, está una muralla y luego la parte trasera de un cuerpo humano en cunclillas, como acento, ¿no? Si podemos leerlo, o sea, esta topografía, este topónimo, perdón, lo podemos leer como donde se asientan los de la muralla. Sin embargo, por las tradiciones históricas y los estudios pictográficos se puede hacer una traducción más libre, donde se asentaron los de Tenanco o Tenanco, ¿no? Es decir, parece ser que el topónimo está haciendo referencia a que Tenancingo también fue y quizás una parte importante, una colonia de Teotenanco, ¿no? De Teotenanco. Tenemos muchos topónimos de este tipo en la geografía de México. Xochimilcatzingo, donde se asentaron los de Xochimilco. Chalcatzingo, donde se asentaron los de Chalca. Gilotzingo, donde se asentaron los de Gilotepec. Entonces el Cingo no es nada, y tenemos mapas y historias de que efectivamente hubo migraciones de estos asentamientos. Mexicalcingo, ¿no? Donde se asentaron los mexicanos. Es decir, este 5 nos está refiriendo a estas colonias que se fueron a migrar. Eso nos habla de una gran movilidad de población. Nosotros pensamos que la gente no se movía, por supuesto, se movieron y se movieron para todos lados, ¿no? Entonces, para nada es extraño. En Toluca, pues está algunos topónimos como Azcapotzalco, lugar donde se asentaron los de Azcapotzalco. Hay un lugar que se llama Tlacopan, pues donde se asentaron los de Tlacopan o Tacuba. Hay un lugar donde se asenta, que se llama Acolman, en Tenango hay un barrio que se llamaba Acolman. Pues ¿de cuál Acolman estamos hablando? Pues del Acolman de Texcoco. ¿Por qué están esos nombres? Porque eran cuando se hizo precisamente la conquista, se traían ejércitos de los distintos ámbitos señoriales de la Cuenca de México, y ya una vez que se ganaban los territorios conquistados, se los repartían también y mandaban colonos desde allá, desde la Cuenca de México hasta los lugares conquistados, y ahí se asentaron y guardaron su topónimo. Pero esa tradición no solamente fue prehispánica, tenemos las tradiciones coloniales. Por ejemplo, los tlaxcaltecas, que se los llevaron los españoles a conquistar el Bajío y el norte de México, se los llevaron y se asentaron en nuevos lugares que se llamaban Tlaxcala, Tlaxcalilla, Santiago de Tlaxcala, Nueva Tlaxcala. Están estos lugares asentados allá. ¿Y por qué un Tlaxcala junto a Saltillo, ¿no? Coahuila, ahí, hasta allá, y en Nuevo México hay Tlaxcalas. Entonces, tenemos entonces que esta tradición de nombrar al lugar donde hay asentamiento o una colonia con el topónimo del lugar original no es nada extraño. Entonces, Tenancingo, una de sus posibilidades de interpretación
además de leer el glifo aquí bonito, esto fue una colonia de Tenancas, de Teotenancas. Y entonces, aquí se los dejo y por supuesto pasamos a lo siguiente. ¿Qué es un señorío nativo o un altépetl? Pues esto, un conjunto de gente que vive bajo la autoridad de un señor, una autoridad absoluta. Es decir, tienen un líder que es inclusive capaz de decidir sobre la vida y la muerte de sus subordinados. Y estos subordinados, ¿verdad?, pues están viviendo, también tienen la misma célula ahí al interior de los señoríos. Hay pequeñas unidades más pequeñas que les llamamos nosotros casas señoriales, ¿no?, que reciben distintos nombres en náhuatl y en distintas regiones. Se les llama Tlaxilacali, Tecpancali, Tecali, dependiendo de las regiones. Todas terminan en Cali, pero Cali se refiere a casa señorial. Bueno, una casa señorial sería como el dibujo de que está a su izquierda, ¿no?, donde están un conjunto de gente, macehuales la mayoría de ellos, casi el 80% de la población era macehual, luego pues una clase media y luego una autoridad superior que sería el señor del Tecali. Y un señorío sería un conjunto de casas señoriales, y todas ellas regidas por un solo tlatoani o un solo rey. Entonces, un altépetl, un señorío indígena, pues es algo complejo, ¿no? Toluca tenía más o menos aproximadamente a la llegada de los españoles unos 29 o 30 casas señoriales. Nomás para que nos demos idea de que las casas señoriales eran bastante numerosas. Bueno, vamos a ver la que sigue. Este es, digamos, como el esquema, ¿no? Y qué es lo que comporta un altépetl. Y luego este mismo conjunto de personas en un territorio, los españoles lo llamaron pueblo de indios y le dieron otro orden, ¿no? Entonces, ya en un territorio, pues aquí está un pueblo de indios, y decidieron que una de las localidades donde de ese pueblo de indios se iba a convertir en la capital del pueblo de indios, en una cabecera. Ellos le llamaron cabecera. ¿Por qué es la capital? Pues porque ahí estaban el asiento de las autoridades principales. Ahí estaba el gobernador, o más bien el cacique, o el antiguo señor que los españoles le llamaron cacique, y le dieron el cargo de gobernador dentro de un cabildo. Se crearon cabildos indígenas aquí en la Nueva España, como ese sí es una institución española, porque tenían alcaldes y regidores, como hoy los hay en los ayuntamientos, y eran electos, estos cabildos son una institución electiva, se votaba por ellos cada año, ¿no? Ahora son cada 3, antes era cada año la renovación, pero pues resulta de que pues, en España no había el cargo de gobernador, ¿no? Nomás había alcaldes y regidores, era muy colegiado, digamos, ese órgano de gobierno colectivo. Y dijeron, bueno, ¿y aquí dónde vamos a poner en este nuevo órgano de gobierno que estamos creando en los pueblos de indios? ¿A dónde ponemos al cacique y al señor? Todo el mundo lo obedece. Pues vamos a crear la figura del gobernador y que sea, digamos, el presidente del cabildo, ¿no? Entonces se creó esta figura. Y es cuando yo hablo que esta institución traída de España se indianiza porque se tiene que adaptar aquí a la circunstancia política local. Entonces, los cabildos de indios tienen precisamente una figura de gobernador, donde es el antiguo tlatoani el que se queda como gobernador del cabildo, ¿no? Y que hay alcaldes y regidores. Además, en la tradición prehispánica, esos cargos, la mayoría no eran electivos, eran cargos dinásticos de sangre, y entonces pues los españoles sí meten esta cuña del cabildo electivo, y pues sí hay una fricción entre la elección y la tradición dinástica, y tenemos muchos casos, muchas historias, muchos documentos donde hay unas fricciones de que ¿por qué cada año se elige al mismo cacique como gobernador? Ya tiene 30 años, ¿no? O sea que Porfirio Díaz no se inventó la longevidad en el cargo, sino, no es que se le inventara, es que los indígenas sabían que el jefe máximo de ese lugar era el tlatoani, ahora llamado cacique, o con el cargo de gobernador. Entonces sí tenían que elegirse formalmente, pero en realidad le estaban dando cada año un reconocimiento. Y se moría él, y el que le seguía en el cargo era su hijo.
Entonces tenemos bien documentado cómo sigue el hijo en el cargo de gobernador, ¿no? Entonces, es que no había 4T en esa época, ¿no? Ok, bueno. ¿Cuáles son los rasgos que nos permiten ver, ¿verdad? Que se trata de un pueblo de indios. Bueno, un pueblo de indios entonces es un heredero colonial del señorío indígena. Eso también implica que, aunque es una herencia, no es como, ¿qué les diré?, una calca exacta. Hay ajustes, hay cambios. Hace ratito la doctora Vladimira nos dijo que pues Tecualoya era un antiguo altepe dentro del altepe de Tenancingo. Es cierto. Ahorita vamos a ver que eso es cierto, aunque yo tengo otros datos de la guerra yo no sé de dónde saqué de eso de otros datos. No es mío, sino que las fuentes también son contradictorias en las fechas de la conquista, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver. Bueno, hay una organización territorial en cabeceras y varios sujetos en un pueblo de indios. Está el cacique como gobernador del cabildo de indios. Y hay una organización nueva económica. Se designan ciertas tierras como bienes propios, o sea, de lo cual se va a obtener para gastos públicos, bienes de comunidad para repartirle a la gente tierras para cultivo. Va a haber una caja de comunidad, que es una especie de tesorería municipal, no es otra cosa nomás que eso. Y va a haber tasaciones tributarias y cuotas de mano de obra que se van a destinar a ciertas áreas que a los españoles les interesaba. Por ejemplo, estamos en una zona muy cercana a las minas de Zacualpan, de Tasco, etcétera. De aquí se van a mandar gente para trabajar a esas minas. Entonces, el pueblo de indios tiene estos elementos que van a formar parte de su historia en el siglo XVI, y ahorita vamos a ver cómo de aquí se tenía que ir a hacer su chamba en otro lado. Y hay una organización religiosa, ya sea que se haya fundado en el pueblo de indios una parroquia o un convento. Tenancingo era básicamente aquí se fundó una parroquia del clero secular desde el siglo XVI. No hubo conventos hasta mucho después quizás. Vamos a ver. ¿Cuáles son las huellas del señorío prehispánico que tenemos? Bueno, tenemos varias huellas. Hay unas huellas pictográficas, hay huellas arqueológicas de las cuales no hablé y ya nos dieron alguna probadita de algunas cosas. Y hay textos en náhuatl y en castellano del siglo XVI que nos hablan sobre cómo era este territorio. Bueno, respecto a la historia de que Tenancingo, híjole, 5 minutos, si apenas estoy empezando, estoy calentando motores. Bueno, a ver qué alcanzo a ver. Hay cosas contradictorias en la propia historia. Es cierto que Fray Diego Durán y Hernando Alvarado Tesosomo, cronista mestizo, que escribieron unas crónicas sobre las conquistas de aquí, de las historias prehispánicas, nos dicen que Tenancingo se sometió aparentemente, no voluntariamente, sino más bien se alió con el Imperio Tenochca para darle en la torre a los de Toluca, ¿no? Que los hijos de ambos señoríos se pelearon y que los de Toluca vinieron a sacarles la lengua a los de acá, y entonces fueron con Axayaca, les dijo, oye, pues estos nos sacan la lengua y nos dan pellizcos y vamos a darles en la torre. Y según esta crónica, así fue, se aliaron y les dieron en la torre a los matlatzincas de Toluca. Supuestamente es una alianza así, pero en la lámina de conquistas de Axayaca, del Códice Mendocino, en el Códice Mendocino hay unas láminas donde está la suma de conquistas, aparece Tenancingo conquistado por las armas. Esta es una señal, esta es una pictografía donde se dice, aquí te sometimos por las armas. Yo no sé si después de la alianza hubo conflictos y lo sometieron con las armas, porque también en otras crónicas sí se habla de conquista militar de esta zona de aquí. Entonces, ahí tenemos unas cuestiones contradictorias. Y luego, pues bueno, aquí están el Códice Mendoza, la matrícula de tributos, los anales de Cuautitlán, ahí están las páginas, los archivos, las láminas, la séptima relación de Chimalpaint y el Códice Oban. Todas estas fuentes de información son fuentes de información donde podemos observar cómo estaba Tenancingo existiendo y conviviendo y accionando políticamente en la época prehispánica.
Aquí está, esta lámina es la lámina 23 que ilustra precisamente esta cosa. Esos que están, ahí está el rey Axayaca escuchando a los de Tenancingo y quejándose, están planeando ir a visitar a Toluca, ¿no? Y entonces, pues ahí está, aquí está esta historia que está aquí, y esto está datado en 1474, no 76, pero no es problema de lo que decía ella, es que hay muchas fechas, ¿no? Que no cuadran, pero luego hay que decidir cuáles. Y luego, pues esta lámina que es la de matrícula tributaria, el Códice Mendocino tiene otra sección que son los tributos que cada pueblo tenía que entregar o cada señorío tenía que entregar. Esta es la lámina donde está Tenancingo, pero observen, está a la cabeza Ocuila, que se considera como el centro de recolección de esta zona. Y luego está Tenancingo, está Tecualoya, y entonces de aquí surge la idea de que Tecualoya era también un señorío independiente. Y luego está Tonatiuco, o Tonatico, está Coatepec, que creo que es el Coatepec de las bateas, ¿no? Al menos que sea Coatepec de las harinas, no lo sé, allí habría que checar. Y uno que se llama Cincoscac. Este señorío parece como que se perdió en la historia, pero ya encontré un documento que habla del Cincoscac, un cerro llamado Cincoscac, que está entre Tejupilco y Amatepec. Ya, esa es una nueva cosa. ¿Dónde está Ya lo encontré. Por lo menos en un documento escrito del siglo XVI. Cincoscac, con Z, Cincoscac. Es como un collar, ¿no? Entonces, ya está más o menos localizado. Aquí está en la lámina 14 también de la matrícula de tributos. Es lo mismo, pero que tiene otro orden. Y en los anales de Cuautitlán y en la leyenda de los soles también se dan las listas de las conquistas del rey de Axayácatl. Aquí está Tlatelolco, Jiquipilco, Tolocan, Tzinacantepec, Tlacotepec, Calimayan, Teotenango, Tenancingo, y lo mismo en la leyenda de los soles también aparece. Estos son textos en náhuatl luego traducidos al castellano, ¿no? Bueno, y aquí está la séptima relación de Chimalpain, de Domingo de San Antón Chimalpain, también está en náhuatl y luego su traducción. Él sí da el año de Diez Tecpal, el 1476, ¿no? Dice que el Tlatoani Axayaca asoló Ocuilan y Tenancingo, ¿no? De ahí sale la fecha que nos dio. Está el Códice Obán, que también, véanlo ustedes, es en forma de anales y tiene ahí unas glosas que están en náhuatl, y ya la traducción dice, en el Diez Tecpal, aquí perecieron los ocultecas, ¿no? Afortunadamente no está Tenancingo. Y se salvó. Es que a veces hay omisiones, ¿no? Y en el 78 dice, perecieron los de Calimayan, los matlacicas hicieron que Axayacat se enfermara, y Tlilcuespal, natural de Jiquipilco, lo hirió en un muslo, ¿no? Y eso, pues, van ustedes al pueblo de Jiquipilco y hay una enorme, ahí en la puerta del centro ceremonial otomí, hay una enorme estatua dedicada a Tlilcuespal, otomí de Jiquipilco que hirió a Axayacat. No sé cuánto me queda. Y puedo ir cerrando. Bueno, voy a cerrar pasándole rápidamente diciéndoles que, bueno, estas son las huellas y los testimonios que tenemos sobre la existencia de Tenancingo. No es ninguna invención, está muy claramente señalado en las fuentes. Y aquí tenemos una serie también de documentos muy tempranos del siglo XVI, como la Suma de Visitas, de las que también ya hizo mención Vladimira, la Crónica Mexicayol de Hernando Alvarado Tesosomo, el Diario de Chimalpain, el libro de las tasaciones del siglo XVI, donde están las tasaciones del Tenancingo como pueblo de indios, y varios documentos del Archivo General de la Nación e inclusive de las actas de Cabildo de la Ciudad de México. Quiero decirles que estos territorios son muy fértiles, llenos de agua, como una excelente temperatura, ¿verdad? Clima agradable y todo esto, que son excelentes para la agricultura. Pues gente poderosa, muy poderosa, quisieron apropiarse, pues, de las riquezas de estos territorios, ¿no? Desde muy temprano. Entonces tenemos a gente como el propio encomendero, Pedro de Saucedo o de Salcedo, que él era también encomendero
de Azcapotzalco, pero de Zacualpan, y allí se encontraron las minas de Zacualpan, ¿no? Eran gente que explotaban las minas, y tenemos nada más ni nada menos que se interesaron por las tierras de Tenancingo, gente como Melchor López de Legazpi, un hombre muy rico, muy poderoso, que se contactó con el virrey Mendoza para ir a la conquista de las Filipinas. Recibió del rey el título de adelantado de las Filipinas. Hombres de ese calibre tenían sus tierras aquí. Por ahí en uno de los mapitas coloniales se menciona dónde estaban las tierras de Melchor López de Legazpi aquí en Tenancingo. Y pues con eso, digo, lamentablemente el tiempo y los ojos ya Tatiana me dicen que ya cabe. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Nos va a hablar sobre insurgentes en Tenancingo, la guerra de independencia en el sureste de la región de Toluca, y bueno, le damos la palabra sin más para poder avanzar en esta mesa. Muchas gracias. Si lo dejo aquí está bien, ¿verdad? Sí, no necesito tenerlo cerca. Sí. Ok. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es un agradecimiento especial a los organizadores y coordinadores para este evento, por la invitación que me hicieron y por compartir esta mesa con los exponentes de pues más altas tallas. Mi tema es sobre la insurgencia en la región del sureste, que es a donde corresponde la localidad de Tenancingo. Debido a algunas investigaciones que he realizado en algún tiempo, sobre todo para la preparación de mi maestría, he logrado recabar información sumamente interesante, sobre todo de este municipio, que a veces uno está buscando en, no sé, un dato aquí, otro en la capital, por aquí, por allá, referente a otras localidades, y casualmente la documentación salta a la vista información sobre este lugar. Entonces, pues ha sido una aventura prácticamente conocer lo que ha habido aquí. Gracias a ese estudio, un panorama que he logrado recabar, he identificado 3 etapas muy importantes de la insurgencia en Tenancingo. La primera tiene que ver con el germen o la gestación de la insurgencia, que precisamente se relaciona con la llegada de un insurgente de nombre Juan Ignacio González Rubalcaba. Este insurgente venía junto con las tropas de Hidalgo, y después de que Hidalgo sale de Toluca con rumbo a la Ciudad de México, el señor Rubalcaba junto con otro insurgente de nombre Blas Magaña se dirigen hacia el sur. Llegan a Calimaya, Tenango, Tenancingo, Malinalco y finalmente se dirigen hacia Cuernavaca. Este recorrido pudiera ser muy simple, pero en Tenancingo se dan hechos que no he podido localizar en otros lugares. En Tenancingo llega este insurgente con una tropa aproximadamente de 200 o 300 hombres, y se entrevista, busca al delegado, al subdelegado de la localidad, pero resulta que cuando llegan los rumores, el delegado pues huye inmediatamente, deja el cargo a un subdelegado, se podría decir interino, le dice que regresará al siguiente día, pero la verdad es que no regresa, huye del temor que tiene por los rumores que se han venido conociendo, y quien lo recibe es un señor de nombre Ignacio Torrescano, que casualmente, les comento, era… aparecía como propietario de la hacienda de Santana. Ahora, ya con este tiempo me doy cuenta de que se trata precisamente de este edificio,
Y finalmente él no era el dueño, pero explotaba una fábrica de aguardiente en este lugar. Bueno, este señor, que está como subdelegado interino, hace un acuerdo con estas personas para apoyarlos, más que queriendo hacerlo, pues lo hace por obligación, lo presionan, lo obligan a hacer un bando de adhesión, no solo de él, sino de la población, y de buscar más adeptos en los alrededores. Pero este señor González Rubalcaba, es tan hábil y hace arengas tan convincentes que comienzan a unírsele todos los pueblos indígenas de los alrededores. Aparentemente llega a tener más de 3,000 adeptos con los que se lanza a conquistar y ocupar la localidad de Cuernavaca. Estando en ese lugar, desgraciadamente para los insurgentes, pierde la batalla y pierde la vida en este intento, porque no logra ocupar la localidad. Pero lo que hace Ignacio Torrescano en Tenancingo no solo es llamar a los insurgentes para que se unan al movimiento, sino que además, por noticias de algunos testigos, dicen que incluso puso algunos lugares específicos para entrenar y para adiestrar a todos los insurgentes. Esto finalmente le trae problemas con el gobierno, tanto el virreinal como el local, y finalmente pues es llevado a la justicia, tanto en la ciudad de Toluca como en la Ciudad de México, y logra de alguna manera, y por influencia sobre todo con religiosos de los carmelitas, logra salir avante y se instala de cualquier manera en Toluca por instrucciones del gobierno virreinal. Ya no le permite regresar a Tenancingo por los vínculos que de alguna manera tuvo con los insurgentes. El señor Rubalcaba, el insurgente que levantó toda esta área, pues creo que no ha sido ni un poco conocido, no se le ha reconocido toda la labor que hizo. Según algunos estudios y algunos autores mencionan que a él se le debe el levantamiento de toda la insurrección en el sureste de la región de Toluca, incluso en Tierra Caliente. Pues cuando llega José María Morelos y Pavón por esta zona, ya la gente ya lo está esperando, ya están organizados y están prácticamente con las armas en las manos. Hasta aquí me parece que es la primera etapa de lo que es la gestación o el nacimiento de la insurgencia en la región de Tenancingo. Luego viene una siguiente etapa, que es precisamente donde ya coordina y organiza el movimiento la Suprema Junta Nacional Americana. Esta organización, la principal, la más importante en la insurgencia, que llegó a dominar y a coordinar todos los movimientos, pues a nivel, se puede decir, dijéramos nacional, en realidad pues tiene el control de todo el territorio. El presidente, que es Ignacio López Rayón, comparte en cierto momento, comparte la dirigencia con Sixto Verduzco y con José María Lisiaga, y finalmente, algún tiempo más adelante, se incluye a Morelos también, y entre los cuatro se dividen el territorio para coordinar la ocupación, los ataques y todas las operaciones militares en los distintos territorios. A Ignacio Rayón le correspondió estar en la región de lo que correspondió a toda la Intendencia de México, que es precisamente a donde se encuentra la región de Toluca. Esta parte, no solo Rayón, sino toda su familia,
se encuentra haciendo acto de presencia, coordinando todas las incursiones que realizan, pretendiendo llegar hasta la capital. Hace una presencia tan efectiva que logran casi penetrar a la Ciudad de México, puesto que hay enfrentamientos en el Monte de las Cruces, ocupan Lerma, están asediando Toluca, han ocupado Tenango del Valle, Tenancingo, Malinalco, Tlachaloya, toda la región está prácticamente en ebullición y surgen muchos insurgentes líderes locales. Desde el norte podemos encontrar desde Tomás Alcántara, Epitacio Sánchez, Pascasio Enseña, Tomás Alcántara, varios que están dominando, coordinando toda la insurgencia. En el norte, en el centro está Oviedo, Canseco, y en el sur, en Tenancingo, está precisamente los hermanos Ortiz, y también está Oviedo, José María Oviedo, que está intentando penetrar a la ciudad. El caso es de que en realidad toda la región de Toluca está en ebullición, hay constantes ataques. El gobierno virreinal, al darse cuenta de esta presencia tan fuerte, tan insistente de parte de los insurgentes, organiza expediciones y envía a esta parte, a esta región, a un comandante, es Joaquín del Castillo y Bustamante, con la intención de desalojar todo el territorio. Este comandante trae a cargo aproximadamente 2,000 soldados. El primer enfrentamiento es precisamente antes de llegar a Jajalpa, ya tiene un enfrentamiento. En Lerma recibe una derrota terrible el grupo de los realistas, pero finalmente logran avanzar hasta la ciudad de Toluca. En Toluca Rayón estaba asediando la ciudad para poder ingresar. Rayón estaba prácticamente, lo que se narra es casi entró hasta el centro de la ciudad, hasta el convento de San Francisco, pero logran finalmente por falta de parque expulsar los realistas. Y no solo eso, sino que continúan expulsando no solo de Toluca, de Lerma, también hay un enfrentamiento muy importante en Tenango del Valle, que Tenango del Valle era prácticamente un bastión insurgente. Se habla de cerros que estaban coronados con hasta 30 cañones, etcétera, y muchísima gente. Llegan los realistas y a cargo del comandante Castillo y logran desalojarlos finalmente. En esta batalla finalmente hacen huir a Ignacio López Rayón, quien gracias al caballo dicen que tenía, logró evadir no solo los ataques de los realistas, sino la persecución que se hizo por algunas millas, logra ponerse a salvo y finalmente conquistan Tenango los realistas. Entonces, a partir de ahí comienzan a intentar desalojar todo el sureste que está invadido por los insurgentes. Justo es el año de 1812 que se da en estas batallas, y es precisamente en un intento por desalojar Tenancingo y Tecualoya, Malinalco, es precisamente cuando llegan los insurgentes a cargo de José María Morelos y Pavón, que hace una incursión en Tenancingo para poder atacar a las contingentes realistas a cargo en este momento de Porlier. Entonces, esta batalla es de suma importancia
porque es la presencia que se hace de José María Morelos y Pavón y que está documentado y que, bueno, hay una relación que se hace en los documentos de cómo llegaron, de cómo Porlier llegó, pretendió desalojar a los insurgentes de Tenancingo, los insurgentes salen huyendo y regresa Porlier, pero se arma con otros grupos y viene nuevamente contra ellos. Los está atacando en Tecualoya cuando aparece José María Morelos y Pavón y hace una incursión hasta Tenancingo. Aquí, según los documentos, hubo incendios, saqueos, etcétera, de aproximadamente, se menciona en el documento que fueron 117 casas saqueadas, incendiadas por las tropas de Morelos, aunque cuando ellos hacen la declaración en su relación, en sus diarios, mencionan que quien quemó todas estas casas fue el realista Porlier para poder escapar y regresar a Toluca. Fue una derrota muy dolorosa para los insurgentes, para los realistas, debido a que pues era un general el que estaba en su momento y que de alguna manera pues estaban perdiendo los territorios en su lugar. La tercera etapa podemos hablar ya de un insurgente que nace para volver a apropiarse y a ocupar los territorios que habían sido liberados por parte de los realistas. Surge entonces un insurgente de nombre Vicente Vargas, que comienza a tener importancia, comienza a hacerse notar a partir de 1813 aproximadamente, y comienza el gobierno a tomar cuenta y a tomar nota de lo que estaba haciendo. Estaba saqueando, apropiándose de ciertas haciendas, cobrando el peaje de productos y enriqueciéndose también a través de la extorsión. Se han encontrado documentos donde está extorsionando a diversas haciendas del Valle de Toluca y donde les exigía un pago de entre 200 y 800 pesos mensuales, según fuera el dueño y según la propiedad que tuviera. Vicente Vargas finalmente termina por apropiarse prácticamente de todo el territorio. Gracias a él hubo incursiones en Toluca, Islahuaca, Ciudad de México, todo el sureste, y líder también creo que ha sido un poco demeritado, porque apenas si se mencionan en algunos textos. Sin embargo, tuvo una importancia de sumos resultados importantes, porque tuvo bajo su dominio aproximadamente durante 4 años la insurgencia en todo el sureste de la región de Toluca. Finalmente, bueno, tengo poco tiempo y lo abrevié, finalmente Vicente Vargas, como un mecanismo que tenían el gobierno para presionar a todos los insurgentes, era el ofrecerles el indulto. Finalmente se indulta, pero no por voluntad propia, sino porque el gobierno retiene a su esposa, a sus hijas, a su cuñada. Durante 2 años las tuvo retenidas hasta que él accedió a indultarse. Se indulta y bajo ese indulto lo obligan a pertenecer a las fuerzas reales, y él es quien de alguna manera conduce a las tropas del gobierno para atrapar a Leona Vicario. Una vez que la aprisionan, que se llevan a ella y a su esposo,
los toman prisioneros. Al año siguiente él vuelve a tomar las armas, Vicente Vargas vuelve a tomar las armas, pero es tomado prisionero y finalmente es fusilado aquí en la ciudad de Toluca. Estas tres etapas se fundamentaron pues no solo en la acción militar, sino también en la acción económica. La primera, que se basó precisamente en el saqueo y en la exigencia de toma de los bienes oficiales, el tesoro de las localidades. La segunda etapa, que ya fue bajo la Suprema Junta Americana, donde se organizaron apropiándose de las haciendas y explotándolas para beneficiarse económicamente y soportar darle soporte económico al movimiento insurgente. Y finalmente el mecanismo que utilizó Vicente Vargas fue precisamente el de la extorsión, el de cobro de introducción o paso de mercancías, que con eso de alguna manera pudieron sostener el movimiento insurgente. A grandes rasgos eso es lo que se pudo ver para esta región de Toluca. Hay una parte final donde ya toma las fuerzas y la dirigencia y la participación Algeciras, se apellida Algeciras, y finalmente pues es una etapa que todavía está pendiente para poder, pendiente de investigación. Aquí, bueno, como al inicio comentaba, ya tuvimos una oportunidad de escuchar en el mes de noviembre al doctor Pablo Castro Domingo, que tiene un libro muy famoso sobre esta región, especialista, y quien, bueno, nos complace con su presencia, y también mostrarnos un trabajo muy interesante. Él es de la UAM Iztapalapa y nos va a hablar de Antonio Vides, de presidente cristero a presidente laico. Entonces es un tema que creo llama mucho la atención y pues ya, lo queremos escuchar, doctor. Gracias. Muchas gracias. No, pues para mí es un gusto porque pues tengo amigos entrañables en la Universidad Autónoma del Estado de México y también en el Colegio Mexiquense. Yo antes de estar en la UAM, pues fui investigador en el Colegio Mexiquense justamente. Aquí está mi ex vecina. Ella escuchaba cuando torturaba a mis alumnos, pero bueno, tenía un buen índice de graduados. Funcionaban mis métodos de tortura. Bueno, como decía la doctora Tatiana, hace casi un año nos reunimos aquí para platicar sobre la revolución en Tenancingo, en el distrito de Tenancingo. Y bueno, lo que yo les voy a comentar hoy está muy vinculado justamente al tema de la revolución. Hace un año yo les comentaba que buena parte de la población de Tenancingo, sobre todo digamos de la parte digamos de la cabecera y de las zonas aledañas a las extintas haciendas, la gente apoyaba mucho, increíblemente, ¿no? A los hacendados, a los dueños de las haciendas, a sus mayordomos, ¿no? Y había una relación, digamos, muy cercana. Eso era muy interesante. Y cuando llegan los distintos ataques de los zapatistas, buena parte, digamos, de la población local se convierte, digamos, como una fuerza de defensa ante los zapatistas. Claro, hubo muchas comunidades de lo que yo veo que es como una suerte, digamos, de eje, donde hubo una presencia importante de, digamos, de zapatistas, ¿no?
o de gente que apoyaba las causas zapatistas, y me refiero, digamos, a estas comunidades de Cepayautla, Xochiaca, San Simonito, yéndonos hacia Malinalco, ¿no? Digamos, había un segmento muy importante de la población que sí apoyaba a los zapatistas. Y esto lo traigo a cuentas porque cuando llega, digamos, esa crisis entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, digamos, en la segunda mitad de la década de los años 20 del siglo pasado, muchos personajes que en el pasado habían sido zapatistas se quitan la camiseta de zapatistas y se ponen la de cristeros, e increíblemente la gente del pueblo los empieza, digamos, a apoyar. Y les pongo algunos casos que a mí sí me llamaron mucho la atención, que son muy interesantes. En esta zona, digamos, del Estado de México, que se le conoció como la División del Nevado, había dos personajes centrales, digamos, dirigiendo las fuerzas cristeras. Uno de ellos era Benjamín Mendoza, un zapatista que tenía, digamos, una fuerte injerencia en Morelos, y el otro era Manuel Reyes. Pero quiero hablarles de Benjamín Mendoza, porque en ese contexto de la guerra cristera, esta tensión entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, Benjamín Mendoza se casa con una señorita de una familia muy importante, con Sara Valero Izquierdo, que eran, pues gente de muchos recursos, dueños de partes de algunas de las haciendas que operaron acá. Y como bien decía el doctor René, el distrito de Tenancingo destaca, ¿no? El doctor Manuel Miño hizo, digamos, anuarios estadísticos de la productividad en las distintas regiones del Estado de México, y en la producción de trigo el distrito de Tenancingo era brutal, porque siempre estaba en el primero o segundo lugar, ¿no? Porque los rendimientos, digamos, de trigo eran digamos, extraordinarios, ¿no? Bueno, Benjamín Mendoza, cuando se pone la camiseta de cristero, bueno, pues se casa con una mujer de la élite local, ¿no? También hay que recordar, digamos, que en esas épocas, como también ha comentado el doctor René, la gestión municipal duraba un año, ¿no? Y habitualmente la gente común y corriente no eran funcionarios. ¿Por qué? Por una sencilla razón: no había un pago, y más bien había que gastar, ¿no? Para estar, digamos, en la gestión pública, ¿no? No como ahora que uno tiene hay gente que tiene unas dietas de miedo, ¿no? Pero en esa época, pues, la gente que estaba, digamos, en los puestos de gestión no recibían pagos, ¿no? Y entonces esto explica por qué, digamos, al inicio del siglo pasado, en la década de los años 20, los años 30, 40, 50, 60, 70, pues es más bien gente que tiene de alguna manera recursos propios, ¿no? Hay que recordar que en el Estado de México, la primera vez que un funcionario municipal recibió un pago fue en la segunda mitad de la década de los años 70. Antes no recibían pagos, ¿no? Entonces, les voy a hablar del caso de un señor que se llama Antonio Vides, que fue presidente en el año de 2000,
1927, justo cuando está el tema, digamos, de la crisis, pues más fuerte, y Tenancingo es como una suerte de epicentro. Y déjenme decirles, les voy a dar algunos datos interesantes, muy puntuales. Déjenme los encuentro, acá está, para tener una idea, ¿no? En 1926, cuando empieza la tensión entre la Iglesia Católica y el Estado, en las ciudades, digamos, es donde se da pues la tensión, pero la tensión básicamente es con la pluma, ¿no? Con panfletos, con cartas, ¿no? Esa es la manera, digamos, en la que la gente, los ciudadanos, intentaban combatir al Estado mexicano, ¿no? En Tenancingo, en ese año, se logra conformar un grupo que, digamos, es parte de la Liga Nacional de la Defensa de las Libertades Religiosas en Tenancingo, con 100 personas. Y en todo el estado, en ese año, solo había 200 personas, digo, para que nos demos una idea. Pero un año después, cuando ya está, digamos, la crisis armada, pues tenemos a Benjamín Mendoza con un, digamos, contingente de 70 hombres armados, Rafael Castañeda con 50 hombres, Ismael Guerra con 200 hombres, Norberto Reina, José Arismendi con 70 hombres, Constantino Figueroa, Celerino Manzanares con 70 hombres, Macedonio Cuellar, con 70 hombres, Maximiliano Vigueras con 110 hombres, Julio Argüello e Ignacio Castro con 40 hombres, Clemente Topete y Luz Rivera con 120 hombres, Rómulo Albarrán, Federico Fábilo, Guadalupe Álvarez con 200 hombres, Juan Trujillo con 330 hombres y Salinas no Salinas de Gortari, un Salinas de esa época con 40 hombres, y Manuel Reyes, la otra figura importante, con 70 hombres, ¿no? Esto, digamos, es más o menos el grueso de cristeros que, al igual que los zapatistas, se movían de la misma manera, ¿no? De pronto había grandes concentraciones que llegaban y azotaban, digamos, algunos municipios, comunidades, y de pronto, cuando llegaban los ataques del ejército, se diluían y se desdibujaban entre la población, ¿no? Entonces era realmente muy complicado poderlos combatir. Ahora, otro dato interesante. Hace un año yo comentaba que en el año de 1913 los zapatistas intentaron tomar la cabecera municipal con una alianza con un grupo de norteños, los llamados Carabineros de Coahuila, y no pudieron. Hubo un número muy importante de muertos de zapatistas y de carabineros, y no pudieron tomar el ayuntamiento, ¿no? Pero en 1927, el 20 de mayo, Benjamín Mendoza primero se va acercando, ¿no?, a la cabecera municipal, y entonces empieza la comunicación entre el presidente municipal de ese momento, que es un señor que se apellida Medina, no recuerdo su nombre, días antes, ¿no?, digamos, de este ataque. Después viene el cambio, digamos, de presidente municipal, y queda Antonio Vides, ¿no? Entonces él se comunica mucho con los destacamentos de Toluca y el 35 destacamento que operaba acá en Tenancingo, y intentan organizarse para poder
evitar, digamos, la toma del ayuntamiento, pero es imposible porque llegan cristeros muy mal armados, ¿no? Pero gente de la cabecera municipal, cuando ven que entran los cristeros, pues se unen, digamos, igual mal armados, pero toman, digamos, ese día el ayuntamiento, ¿no? Y entonces aquí yo me pregunto, bueno, pues ¿qué movió a esta gente, no? Digamos, si en el pasado a las mismas personas no las habían apoyado, y en un contexto en el que están defendiendo, digamos, las causas religiosas, ¿por qué ahora sí los apoyan? Y son los mismos. Y como les decía, no solo los apoyan, sino hasta se casan con ellos, ¿no? Fíjense que hay un antropólogo norteamericano que tristemente falleció el año pasado, Clifford Geertz, que es un gran experto en estudios sobre religiones en el sureste asiático, en el Pacífico Sur, y él acuñó un concepto que a mí me parece muy revelador, ¿no? Y se los quiero compartir. Para Geertz, la religión es un sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parecen de un realismo único. Es genial el concepto de religión y nos explica, digamos, en buena medida, lo que pensaban muchos de estas personas, ¿no? Que se unieron a las causas zapatistas. Muchas de estas personas comentaban cómo es posible que vivamos una vida sin haber pasado por el bautismo, sin habernos casado, ¿no? Sin tener un oficio religioso. ¿Qué va a ser de nosotros? Vamos a ser como animales, ¿no? Y esto en buena medida explica por qué, digamos, la gente decide participar de un conflicto donde en términos materiales no van a ganar nada. Van a ganar, obviamente, muchas cosas en términos simbólicos, ¿no? Porque es lo que ellos creen. Y es lo que los está moviendo, ¿no? Entonces, fíjense que en ese mismo año, pues hay una prohibición, bueno, desde el año anterior hay una prohibición del gobierno de la República para evitar que los sacerdotes oficien, para garantizar que los templos estén cerrados, ¿no? Para hacer un registro de las propiedades de la iglesia, ¿no? Y en el caso de encontrar ministros de culto extranjeros, darles un tiempo perentorio para que abandonen el país, ¿no? Pero pues ustedes se podrán imaginar que había muchos ministros de culto que decían, pues no, estarán cerrados los templos, pero tenemos que seguir oficiando, ¿no? Y entonces hicieron eso, ¿no? Y en la región había un sacerdote, Cruz Guadarrama, que pues andaba de pata de perro, no solo en Tenancingo, andaba en muchos municipios, ¿no? Y en mayo él es aprehendido, ¿no? En ese momento pues hay una coexistencia así muy dinámica entre las autoridades municipales, los militares y los cuerpos de voluntarios, ¿no? Que eran, digamos, organizaciones locales, ¿no? Que se organizaban para defender, digamos, sus pueblos de eventuales ataques, ¿no?
Entonces capturan al sacerdote, lo traen a la cárcel de aquí de la presidencia municipal, y no se ha percatado Antonio Vides de ese evento crítico. Cuando llega pues a chambear como cualquier día, se percata que está ahí el sacerdote, ¿no? Y entonces él decide abrirle las puertas para que se vaya. Ahora, sean 5 minutos. Ahí viene lo bueno. Antonio Vides, como les había comentado, en los ataques, digamos, en el que se toma el Palacio Municipal, pues él está tratando de combatir a los cristeros, ¿no? Digo, no le va muy bien, pero está intentando, ¿no? Y se construyeron unas narrativas maravillosas. Me tocó, digamos, en la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, entrevistar a personas que tristemente ya muchas de ellas murieron. Cuando yo entrevisté a muchas de estas personas, algunos estaban, digamos, en un rango de edad entre 80 y 90 años, o más, ¿no? Y entrevisté a dos personas, uno que me fascinó, a él le hice una entrevista como de unas 8 horas, claro, sesiones de trabajo de muchos días, que se llamaba José Pedrosa, un carpintero, que él se formó con el sacerdote García Garibay, ¿no? Entonces, pues uno llegaba, lo veía y pues decían, este es el señor que me dicen que sabe mucho, quién sabe. No, era una enciclopedia con patas, literalmente. Y cuando yo traté de platicar con él, no les miento, pero me habrá corrido fácil como en unas 6 ocasiones, hasta que finalmente dijo, bueno, está bien, vamos a platicar, ¿no? Y fue genial, ¿no? Entonces él tenía una narrativa muy interesante, ¿no? Donde decía que Antonio Vides era cristero, ¿no? Porque le abrió la puerta de la cárcel al sacerdote, e incluso había, digamos, una narrativa así muy emotiva, muy valorativa, en la que Antonio Vides supuestamente le está diciendo que él se tiene que ir. El sacerdote le dice, no, hijo, porque te vas a poner en riesgo. Antonio Vides le contestaba, no, padre, su vida vale más que la mía. En fin, una cosa así dramática, ¿no? Y luego hay otra narrativa de otra persona, que está en el texto que escribí, que habla incluso, digamos, de la tortura que digamos, le propinaron los militares al presidente Vides, ¿no? De que supuestamente le habían cortado las plantas de los pies, que lo hicieron caminar. Y lo que es cierto, porque eso sí está en los archivos, es que uno de los militares ahora sí que le tiró el lazo, lo puso en la silla del caballo y lo mataron, digamos, deshaciéndole las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que en realidad mi impresión es que no se trata de un presidente municipal cristero, más bien es una persona que se acerca mucho a lo que hoy día podemos definir como un sistema laico, ¿no? ¿Por qué? Porque él, termino, en realidad sus decisiones no estaban condicionadas, no estaban constreñidas por un tema confesional, estaban, digamos, determinadas por la aplicación de la ley, punto. Por eso, en un momento, él combatió a los cristeros,
Por eso él mandaba informes a los destacamentos militares o al gobernador en turno, al gobernador Riva Palacios, ¿no? Y por eso, cuando él ve al sacerdote, dice, lo van a matar, no va a haber ningún procedimiento legal y lo van a matar y lo van a torturar, lo mejor que podemos hacer es dejarlo ir, ¿no? Entonces, es un caso muy dramático de la historia de Tenancingo, pero es un caso que ilustra mucho, ¿no? Cómo pues hay personajes que toman decisiones difíciles, ¿no? Y que, bueno, pues tristemente pusieron en riesgo su vida y a él le costó su vida. Muchas gracias. Invito en este momento a la doctora Elvia Montes de Oca Navas, de Someide, y como ella bien lo decía la doctora, conversábamos camino aquí a Tenancingo. También ya habíamos conversado en noviembre pasado y pues ella es todo un referente para estudiar la zona, sus trabajos en historia, bueno, doctora tan admirada, tan respetada. También, profesora investigadora del Colegio Mexiquense, como decía hace rato el doctor Pablo, que fueron compañeros, vecinos, y pues es un gusto poder estar con gente que colaboró y trabajó tanto en el Colegio Mexiquense y que sigue participando, ¿no?, en estos eventos. Muchísimas gracias. Y pues nos vamos a ir a otro tema, y creo que también eso es lo rico, la diversidad de temas, tanto no solo de temporalidades, enfoques, sino también estas temáticas. La doctora nos va a presentar un trabajo que se llama Muchos Méxicos, Muchas Escuelas, el Distrito de Tenancingo, México y la educación socialista 1934 y 1940. Yo voy a tratar un tema menos dramático que el del doctor Pablo, aunque cercano y con peligro de repetirse, pero a mí me interesa, soy profesora de formación, soy profesora de educación primaria, entonces lo que es educación a mí me interesa mucho. Y quisiera, me decía mi padre, cierra los ojos y deja volar la imaginación. No les pido cierren los ojos, pero sí dejen volar la imaginación y vayan ubicando lo que está sucediendo ahora. Hay algunas semejanzas. Empiezo esto haciendo una lectura de una cita. Otra vez no pasó. No, es que… A ver, aquí estamos. Ahí está. Es un maestro fabuloso, Rafael Ramírez, que trabajó en los años 20-30, un maestro rural, que su principal preocupación fue precisamente la educación en el campo. Bienvenido, Raimundo, doctor Raimundo del Colegio Mexiquense. Y se las leo. Y yo quisiera que esto fuera para todos los maestros, no para esas épocas. Los maestros de la nueva escuela de México, hoy se habla de una nueva escuela mexicana, está hablando de la escuela socialista. Los maestros de la nueva escuela de México deben tener elevada a su máximo la capacidad de renovarse día tras día para que no se llenen de polvo ni se apolillen, como les pasa a las cosas que permanecen estáticas y quietas. Yo creo que esto nos vale a todos, seamos o no maestros. Si no nos movemos y cambiamos, nos oxidamos, como estábamos diciendo hace un rato. Adelante. El objetivo principal de esta investigación fue partir de un panorama nacional referido a la reforma educativa de 1934. Ahí está Lázaro Cárdenas, él es el actor principal, que estableció la educación socialista en México. Sus elementos, sus contenidos, para después ir a un lugar del Estado de México, partir de lo general a lo particular. Me llegué aquí, a Tenancingo, distrito ubicado en el sur, y comparar lo que aquí se hizo con lo que se estableció jurídicamente en la reforma, de lo escrito a lo hecho, qué se dijo, qué se hizo. Conocer cómo se aplicó en este distrito, encontrar peculiaridades y características propias, cómo se adaptó y cómo se adoptó la reforma en este lugar. Adelante. México, estoy tomando a otros escritores, no es una idea original.
México es un mosaico étnico, geográfico, político, ideológico y muchas circunstancias más que lo hacen y presentan diferentes cuando se realizan estudios locales. No es lo mismo Tenango del Valle, de donde yo soy, que Tenancingo, aunque son pueblos cercanos, son diferentes, incluso hasta tienen sus contradicciones y sus problemas. Un México no como una suma de partes, sino como una integración simbiótica de una nación, no necesariamente armónica y tranquila, como nos está diciendo ahorita la realidad. Nada armónicos ni tranquilos estamos los mexicanos, sin embargo formamos una misma nación. Aquí, en este trabajo, se analizarán las formas en que los maestros, las autoridades educativas, las municipales, los directores, los inspectores, los padres y las madres de familia intervinieron en la reforma. Son sujetos históricos todos, aunque algunos son olvidados, con pensamientos y acciones heterogéneas. Unos piensan de otra manera, otros de otra. Así se comprueba en algunos que estuvieron a favor de la reforma y otros en contra en este distrito. Pero que en las fuentes consultadas, ¿a quién no encontré? A los más importantes. No encontré a los niños y a las niñas. Ellos no escribieron cartas al gobernador ni cartas al director, lo que sí hicieron los padres y todos los demás. Adelante, por favor. La modificación que se hizo al artículo 3 constitucional estableció que la educación impartida por el Estado educador, dejaba fuera a todas las iglesias, la más perjudicada, la más extensa, la Iglesia Católica. El mismo gobierno era el que vigilaría que la educación impartida por particulares, pero no religiosos, podía ser yo, pero yo no soy religiosa. Yo podía ponerlo en una escuela particular, pero no los religiosos. Pero eso ya estaba en la Constitución del 17, no fue parte de la reforma, solo que no se había aplicado. Las iglesias, la católica especialmente, quedó fuera de este sistema educativo y que siguiera los lineamientos de la reforma. Pedirle a una escuela religiosa católica que se aplicara a la educación socialista era pedirle peras al olmo, no se puede. En el decreto publicado el 13 de diciembre del 34 apareció la reforma, apareció el artículo reformado y dice: la educación que imparte el Estado, con los ojos de la imaginación vivan el hoy, la educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma tal que permita crear en la juventud, en los alumnos, un concepto, y me voy a ir despacito, racional y exacto del universo y de la vida social, las ciencias. Pero yo me pregunto, ¿cómo de algo tan cambiante como es el universo, como somos nosotros, se puede obtener un conocimiento real y exacto si las cosas cambian? Si lo único que permanece, según Heráclito, es el cambio. Aquí, siguiente. El gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas, ese es el decreto y ahí está la reforma, perdón, la que sigue. El gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas, ahí está, le decían el trompudo, como ahora le dan motes al presidente actual, le decían el esfinge, porque decían que hablaba muy poco. ¿Se acuerdan de esa figura egipcia del esfinge, a la cual se le pregunta y contesta casi con monosílabos? Así le decían a él. El gobierno de Lázaro Cárdenas, del 34 al 40, primer sexenio en el México moderno, postrevolucionario, fue el encargado de aplicar esta reforma. Él no fue el autor, pero sí la tuvo que aplicar, provocando divisiones, como ahora en la sociedad mexicana, desde su inicio, especialmente por el nombrecito socialista. Dicen que hoy tenemos ya inyectado, nos van a inyectar a los niños el virus del comunismo. Bueno, pues ahí fue el virus del socialismo. Cárdenas, según sus palabras, confiaba en la labor transformadora de la realidad social de la escuela. La escuela tenía que transformar la realidad en la que estaba ubicada, no más repetir lo mismo.
La palabra central de la reforma es cambio, y los encargados de provocar ese cambio van a ser los profesores, especialmente los profesores rurales. A ellos les cayó una plancha del tamaño del mundo, iban a ser los principales. Ellos iban a participar en conducir a los campesinos en el reparto de ejidos y a los obreros en el cumplimiento de sus derechos laborales, conforme a las leyes que entonces ya estaban. Cárdenas, siempre que le reclamaban, decían: yo solo estoy aplicando lo ya establecido, pero que no se ha cumplido. Yo no estoy poniendo cosas nuevas. Siguiente. Según la reforma educativa, vean esa foto, es preciosa. ¿Qué tienen los niños en las manos? Libros. Y yo creo que el que está marcadito con cruz hasta arriba, ya se me acabó el tiempo. El que está marcadito con cruz arriba, yo creo que es el profesor. Son niños en zonas rurales. Y vean, si acá alcanzan a leer el título de ese libro, Simiente. Es un libro preciosísimo que lo pueden encontrar en libros de viejo, que se están pareciendo mucho a los libros de hoy. El gobierno de Lázaro Cárdenas fue el encargado de aplicar esta reforma. Según sus propias palabras de Lázaro Cárdenas, afortunadamente su hijo publicó las obras de su padre y están publicadas en varios tomos. Los docentes debían de trabajar en beneficio de los más necesitados, en beneficio de campesinos y trabajadores, orientarlos en sus peticiones, y según esta reforma, ciudades, pueblos, ranchos, rancherías, barrios y todo grupo social debía integrarse alrededor de la escuela. El núcleo desde una ciudad hasta un pequeño barrio era la escuela, la escuela, la escuela. La educación tendría el papel central para el desarrollo de la población mexicana. Sería el motor fundamental del desarrollo social. El profesor debía llevar a cabo su labor de manera completa. Creo que no como lo hacen muchos ahora. Su labor no se cerraba en estas 4 paredes y ya, terminé, son las 2 de la tarde, nos vemos mañana, me traen la tarea. Era una labor con los alumnos, con los padres, con la comunidad. Él es un líder de transformación, según Lázaro Cárdenas y según la reforma. Siguiente. En el periódico nacional, el Nacional, uno de los pocos, hoy lo comparo con La Jornada, porque era uno de los pocos que defendían al gobierno. Todos los demás, Excelsior, Universal, le pegan durísimo a Lázaro Cárdenas, lo pueden ver en esos periódicos. En el periódico El Nacional apareció un programa preciosísimo, programa de estudios y de acción de la escuela socialista, creo que es la siguiente. Ese es, gracias. Donde se registraron los derechos y obligaciones de los niños, esto va especialmente a la escuela primaria, sus derechos a la formación de una conciencia sana, alejada de prejuicios y fanatismo, respeto a sus intereses y necesidades. Un niño aprende lo que le interesa, lo que no le vale. Entendamos los profesores, no queramos enseñarles lo que a ellos no les interesa. La enseñanza se debe de basar en los intereses del que se está educando, no del que está educando. Aprender lo útil. ¿Para qué me sirven? Bueno, ya no digo para qué. Para su propio crecimiento y máximo desarrollo personal, ayudarlo a gobernarse a sí mismo, no necesitar de otro, hacer de él hombres autónomos. Y esto es importantísimo. Anteponer los intereses colectivos, canija mosca, a los personales. Es más importante el grupo que yo mismo. Todo eso tenían que atender los niños. Y entre comillas, tiene derecho a contar con maestros revolucionarios de vocación, de carácter, ilustrados, que no tomen su cargo como simple medio de vida y que crean firmemente los ideales socialistas por alcanzar. Paquetote que ahorita les están dando a los maestros. Me pongo en sus zapatos y a ver cómo les va. Entre sus deberes, considerar a sus compañeros como hermanos e iguales, sin distinciones de clase, etnia, sexo, religión. ¿Ya pasó eso? ¿Ya es obsoleto o es vigente? Es vigente, pienso yo. Solidarizarse con el grupo y la escuela toda, buscar el beneficio de la colectividad,
cuidar de la salud personal y la de los otros, amar y ejercitar los valores humanos, cuáles, por ejemplo, veracidad, justicia, dignidad, solidaridad, trabajo, valor, combatir los vicios. Imaginariamente pensemos a esos niños, si es que se formaron. Siguiente. La reforma educativa tuvo en los maestros rurales uno de sus soportes fundamentales. Si para el gobierno cardenista una de sus principales preocupaciones fue el mejoramiento del campesino, como era esta zona, el maestro rural fue una importante pieza para lograrlo. Pero ¿qué problemas había? Hasta ahí suena muy bonito. Salarios, maestros mal pagados. Les pagaban el salario mínimo, que era de 1.25 diario. Maestros improvisados. Si bien tenían sexto año, si no cuarto año, ya eran profesores, no eran maestros de carrera. Vigilancia exagerada de las autoridades locales. Le dieron un poder a las autoridades municipales. Usted va a ser el responsable de vigilar que el maestro cumple. Y no solamente los curas de los pueblos que estaban en contra de esta educación porque los habían expulsado. Maestras, entre comillas, mochas y conservadoras. Las mujeres nos consideraron como unas mujeres conservadoras, como creo que hasta ahora todavía, que eran las responsables de no querer avanzar en la educación. Y se les llamaba mochas y conservadoras. ¿Saben lo que significa mochas? Entre paréntesis, esta zona de Tenancingo es considerado con ese adjetivo. No sé si hasta hoy se conserva. Escuelas religiosas clandestinas. Los curitas abrían su propia escuela. Los curitas, pero abrían su propia escuela. La capacitación difícil de los profesores, no eran de carrera. ¿Cómo hacer los profesores? Didáctica, pedagógica e ideológicamente. ¿Cómo aceptar esa escuela y darla? La casa del maestro no había. La coeducación, hasta antes de esta reforma, las escuelas eran unisexuales, o de niños o de niñas. Aquí se obliga a que todas sean, desde el jardín de niños hasta las normales, sean coeducativas, o sea, tengan de los dos sexos. ¿Y qué decían los opositores a esta reforma? Es que estando juntos niños y niños, maestros y maestras, se van a enseñar cosas horrorosas. Incluso los periódicos alarmistas, no solamente hoy están las notas falsas, los periódicos alarmistas decían que en las escuelas se iba a desnudar, falso, se iba a desnudar a un niño y a una niña para que visualmente, objetivamente, vieran las diferencias entre cómo es un hombre y cómo es una mujer. De ese tamaño las mentiras que se publicaban en algunos periódicos. En el Estado de México se aplicaron las políticas del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero un problema, hubo 3 gobernadores durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. José Luis Solórzano, que renunció porque él era de Calles, él era partidario de Calles. Llega un interinato, que es Eucario López Contreras, un médico, que se encarga de fundar hospitales por todos lados. El de mi pueblo se llama Hospital General Eucario López Contreras. Y finalmente llega don Wenceslao Labra. 3 gobernadores, 3 programas distintos y un problema igual. ¿Con qué dinero construyo escuelas? ¿Con qué dinero le subo el salario a los maestros? ¿Con qué dinero compramos libros? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? No sé si hoy haya la misma situación. Adelante. Los libros de esta escuela socialista son preciosos, preciosos en su contenido, no en su presentación. En su presentación son muy sencillos. Se hicieron libros para el campo y libros para la ciudad. Para el campo, Simiente, para la ciudad, CEP, la serie CEP. Pero los protagonistas de esos libros son maravillosos, son niños campesinos. Vean no sé si alcanzan a ver la portada del campo, que son los que se usaron aquí en Tenancingo por ser una zona rural. Es un maestro sentado a la sombra de un árbol, dando clase, y los niños tienen en la mano libro Simiente, pero hay una niña, creo que es una niña la que está de pie, o sea, ya están juntos niños y niñas, ya no nada más es uno solo. Adelante. Este Simiente fue para la escuela rural. Ahora, los salarios bajísimos.
Les decía yo, el salario mínimo era de 1.25 y ese era lo que se le pagaba a los maestros rurales. Entonces, lo mismo que ganaba el empleado que cortaba el pasto en la casa del gobernador, ganaba un profesor. ¿Cómo estaba reconocido? Y no llegó a Tenancingo. ¿Cómo estaba reconocido entonces el trabajo del maestro? Maestros del municipio de Malinalco, junto con los de Tenería, trabajaron mucho a favor de los campesinos. Desafortunadamente, creo que hablo en pasado. El reparto de ejidos. Ellos consiguieron que la delegación agraria mandara una brigada de ingenieros para planear la dotación de ejidos. Tenancingo, esta cabecera, no aceptó muy bien la educación socialista, pero otros pueblos sí, como Malinalco. Adelante. ¿Qué hicieron? Escuelas religiosas. Aquí hubo uno, y creo que todavía está, el guadalupano. Pero segurito que si se meten a la historia, yo hice la historia del Colegio Vilaseca en Toluca, que es un religioso, segurito que si se meten a la historia de este colegio guadalupano, tuvo que cambiar de nombre durante el cardenismo. Hagan esas historias. Como decía, no me acuerdo quién, creo que usted, profesor, alguien dijo, que venimos a aprender de ustedes, que ustedes nos ayuden a conocer muchas cosas de lo que sucede y que nosotros ni los archivos ni los libros lo registran. Mientras las escuelas rurales, ¿cómo trabajaron? Por ejemplo, había un maestro, Rafael Flores Miranda, que trabajaba en Malinalco y tuvo algunos problemas, así lo explica en un mensaje que envió a las autoridades educativas. No le llegaban los niños. ¿Por qué? Porque habían abierto una escuela religiosa, o sea que no todos los padres estaban de acuerdo. Los inspectores escolares, hubo un inspector escolar muy bueno por aquí, no le encuentro el nombre, José Juan, quién sabe, J. Alcázar Robredo, era el inspector federal de educación de esta zona y era un hombre convencido de la educación socialista. Él visitaba a sus maestros, los vigilaba, los aconsejaba. Ellos decían que había que ser los maestros constructores de los ideales de la Revolución Mexicana. Todavía se hablaba de que la Revolución no había cumplido sus promesas y que la educación socialista lo iba a hacer. Participación de las autoridades municipales. El presidente municipal de Tenancingo, creo que es una familia muy reconocida aquí, Julio Herrera, con base en las acusaciones de los padres de familia, denunció al profesor Alberto Rivera, que era ebrio y flojo. Era profesor de Chalmita. Entonces, pobres maestros, todos los ojos estaban sobre ellos. ¿Era verdad lo que decía la autoridad? ¿Era verdad lo que decían ellos? ¿Era verdad lo que decían los padres? Los grandes ausentes son los niños. Otra profesora, Mercedes Rivera, trabajaba en este distrito y fue cesada por llegar frecuentemente tarde a la escuela. Qué bueno, ¿no? Pero llegaba tarde porque pasaba primero a la iglesia, yo creo que a pedirle a Dios que lo ayudara con esta educación socialista que tanto tanto temor había despertado. Ella era de Chalchihuapa y cobraba 1.25 diario y la corrieron por mocha. La capacitación de maestros era difícil. Cerca de aquí está Coatepec Harinas, ¿no? No sé si es Coatepec de Harinas o Coatepec Harinas. Esa de tache. Ayúdenme, gracias. Coatepec Harinas. Esta capacitación, ¿a dónde la iban a hacer? Los que no eran maestros de carrera, que era la mayoría. Cerquita, a Tlacomulco. Entonces tenían que ir a Tlacomulco a capacitarse, ganando 1.25 diarios. Pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Podrían hacerlo? Entonces, una cosa es escribirlo y ponerlo bonito en el papel. Ese es mi temor ahora. Pero otra cosa es realizarlo, llevarlo a la práctica en esta heterogeneidad de pueblos, en estos tantos pueblos. Y la última, ustedes tienen una preciosísima escuela aquí cerca. Escuela Normal Rural de Tenería. No sé qué tanto ahora sigue haciendo las funciones de entonces. Formar profesores para el campo, esa fue su tarea. Formar profesores para el campesino, esa fue su tarea. Y cito a una maestra que ha trabajado mucho en Tenería, que es Alicia Cibeira, y nada más les leo lo último. A ver, con los ojos de la imaginación, pásense a Tenería, aquí está cerquita, ¿no? Eran mixtos, tanto la escuela como, creo que hasta ahora, como el internado.
Trabajaban en talleres de carpintería, hojalatería, curtiduría, mecánica y otros, además de atender los terrenos de cultivo, huertos o ganado, y hacían trabajos en las comunidades, ayudaban en los cursos nocturnos para adultos, en la reparación o construcción de caminos, en las juntas para organizar cooperativas de producción o tratar de poner de acuerdo a los campesinos para solicitar tierra, para evitar conflictos entre las comunidades, para comercializar los productos y almacenarlos saltándose a los acaparadores. Los estudiantes visitaban los hogares con la maestra de economía doméstica para hacer campañas de higiene o le ayudaban en los cursos de costura para mujeres adultas. ¿Siguen haciendo lo mismo los maestros de tenería y los alumnos de tenería? En la época de Cárdenas se habló de la segunda cristiada, porque se iban a levantar en armas otra vez contra esta educación socialista. Afortunadamente no la hubo como la narró el doctor Castro. Yo creo que todas las guerras yo las creo de lo más absurdas, pero matar en nombre de viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Gracias.